saludarles. Buenas tardes, Lica. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo. Ahí las disculpas del caso, pero estábamos ahí tratando de que nadie se quede sin su examen extemporáneo y cuesta que haya quórum. Entonces esa fue la razón. Vamos a hacer un recordatorio. ¿Cuál es el título de crédito último que estuvimos tratando en la clase anterior? Los deventures. Los deventures. Ahí se recuerdan que quiero verlos cuando participen. Los deventures. ¿Qué dijimos de los deventures? A ver, cuéntenme. ¿Qué se recuerdan de los deventures? Buenas noches, licenciada. ¿Qué Lo tal, que yo Eddie? En saludarlo. Gracias, igualmente. Lo que yo entendí de los deventures, que son como bonos que ponen las empresas privadas para afianzarse de dinero. Yo lo entendí algo así como los bonos del tesoro que coloca el gobierno. Más o menos. ¿Son títulos negociables que usan las sociedades, licenciada? Muy bien. ¿Quiénes los pueden crear, Juan Luis? ¿Las sociedades anónimas? Las sociedades anónimas. Muy bien. Ustedes participen porque saben. Las sociedades anónimas son las únicas que pueden crear deventures. Cuando nosotros decimos que son las sociedades anónimas, ¿quiénes adquieren esos deventures? Los particulares. Sí, los particulares, pero ¿a quiénes nos referimos con los particulares? Accionista, licenciada. En primer momento pueden ser los accionistas porque ellos tienen derecho de preferencia. Ellos tienen derecho de preferencia para poder convertirse en inversionistas que adquieren deventures. Pero ¿cómo se le llama a los inversionistas que adquieren deventures? Sean o no accionistas. Son acreedores, Carlos, son acreedores al final del plazo, obviamente, en todo ese tiempo son acreedores de la sociedad creadora de los deventures, pero ¿cómo se les llama? En primer momento la ley no les denomina acreedores. Después nos explica que son acreedores, pero ¿qué son primero ellos? Para poder ser acreedores. ¿Serán socios, licenciada? Van a poder ser accionistas primero, pero los que tienen el derecho de preferencia y que van a adquirir deventures. Pero habiendo adquirido los deventures, ¿cómo se les denomina, Eddie? Obligacionistas. Muy bien, Carlos Elías. Obligacionistas. Me ganaron, licenciada. Muy bien, obligacionistas. Entonces encontramos, vean ustedes que los deventures, ¿qué van a ser? Títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo que está constituido a cargo o luego en contra de una sociedad creadora que se denomina sociedad anónima. Son solo las sociedades anónimas, sí, solo sí, las que van a estar facultadas en su escritura social, en su escritura constitutiva o en una escritura de ampliación para poder crear los deventures. Son considerados por su naturaleza jurídica bienes muebles, aunque estén garantizados el cumplimiento de las obligaciones de esos deventures con bienes inmuebles.
¿Entienden esa parte última? Sí, estamos entendiendo que aunque el cumplimiento de las obligaciones de devolver el dinero cuando ya se ha vencido el plazo de los deventures más los intereses, se garantice con bienes inmuebles, los deventures siguen siendo considerados bienes muebles. ¿Por qué razón? Porque esa es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. ¿Sí estamos claros en eso? Sí, Ligda. Muy bien, Zulema. Encontramos entonces que los deventures van a poder circular. ¿Cómo los vamos a crear? A ver, Zulema, ¿cómo creamos los deventures para que vayan a la circulación en el mercado? Publicándolo, Ligda. Sí, pero en la ley de circulación se establece que hay clases de títulos de crédito de acuerdo a sus... Exportador. A ver, es que todavía estoy viendo. Eso ya lo vieron, por eso yo solo les estoy preguntando. Licenciadas podrán ser nominativos a la orden o al portador. Van a ser creados los títulos de deventures. Primero se formalizan, como dice André, en una escritura constitutiva, ¿sí? Ahí se establece todos los parámetros a seguir para crear los deventures. Pero luego de eso, André, ¿cómo los vamos a hacer circular? Eso estoy buscando en mis copias. Ah, vaya. Sí, Creo está que bien. El artículo 553 se leyó la clase anterior, pero no sé si está por ahí, no sé si usted me corregirá. Eso que nos está diciendo usted está en el 553. Ajá. Pero lo que yo estoy preguntando, váyanse a ver, está en el 552, alguien que lo lea. Publicaciones de balance, Ligda. Las formas de circulación de los deventures. Vayámonos donde, eso lo encontramos en el 545, perdón. 545, aquí está. Capítulo 8 de las obligaciones de las sociedades de deventures, sección primera de las obligaciones en general, artículo 545, formas. Las obligaciones podrán ser nominativas a la orden o al portador y tendrán igual valor nominal, que será de 100 quetzales o múltiplos de 100. Muy bien. Ahí estamos entonces que tenemos la forma de circulación de los deventures. ¿Cómo los va a crear la sociedad anónima? Los va a crear para que circulen como títulos nominativos, como títulos a la orden o como títulos al portador. A eso se refiere. Encontramos que se van a crear por series. Serie A, serie B, serie C, serie primera, primera serie, segunda serie, tercera serie, como quiera la sociedad anónima. Ahora bien, para colocarlos en el mercado, debe haberse agotado ya una serie de colocada en el mercado para que se pueda crear otra. No se pueden crear simultáneamente, sino primero se crea una, se termina de colocar en el mercado esa serie y entonces ya se va a crear otra si es que hay inversionistas interesados en obtener esos deventures. Encontramos entonces que cumple requisitos. Cumple requisitos. A ver, la pregunta es, ¿cuántos requisitos se deben de cumplir para crear los deventures? 10, licenciada. ¿Será que solo 10? Serían 15 contra los generales. Como tenemos que tomar en cuenta los generales, Teodoro, entonces estamos hablando de 15 requisitos.
Les podemos preguntar eso en el examen. 15 requisitos y no solo cuántos son, sino cuáles son. Entonces tenemos que, vamos a encontrar los requisitos generales y los requisitos especiales. Si sumamos los generales con los especiales, ¿cuánto dijimos que vamos a tener, Teodoro? 15, licenciada. 15, muy bien. Entonces, vean, ahí encontramos que tenemos 15 requisitos. Alguien que nos empiece a leer y vamos a ir leyendo un requisito cada uno, solo que siguiendo la secuencia rápido para que no perdamos mucho tiempo. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Porque los generales ustedes ya deben saber, los que están en el 386. ¿Dónde están y cuáles son los requisitos especiales? Zulema, empiece a leerlos, porfa. Búsquenlo en su código de comercio, ahí están. Artículo 548, requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, los títulos de obligaciones deberán contener, número 1, la denominación de obligación social o deventura. Siguiente. 2. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora. Nos toca el tercero. El monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como el de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá practicarse precisamente para proceder a la creación de obligaciones. Muy Cuarto. bien. Cuarto, el importe de la emisión, con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. Muy bien, Daniela. 5. La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones. Muy bien. Siguiente. 6. El tipo de interés. A ver a quién se la tomamos. 6. El tipo de interés. Muy bien, Anabelia. 7, María. 7. La forma de amortización de los títulos. Muy bien. 8. La especificación de las garantías especiales que se constituyan, así como los datos de su inscripción en el registro correspondiente. Siguiente. 9. El lugar, la fecha y el número de la escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y el número y fecha de la inscripción de la escritura en el registro mercantil. Muy bien, María Fernanda. Siguiente, todavía nos falta. Número 10. La firma de la persona designada como representante común de los tenedores. Muy bien, Lilian. Entonces ahí tenemos, ¿cuántos requisitos leyeron? 10, licenciada. 10. Muy bien. Entonces tiene 10 requisitos especiales los deventures. Se deben de cumplir para crearlos. Pero aparte de esos 10, también hay que sumarle los requisitos generales. ¿Cuántos son, dijimos? 5. 5. Y entonces, ¿cuántos requisitos son para los deventures, Paul? 15, licenciada. Muy bien. Entonces, ahí estamos con los 15 requisitos. Ahora bien, ¿se cumplen esos requisitos? Vean, una particularidad que tienen estos títulos de crédito es que pueden tener extinción, se puede terminar esa relación entre los obligacionistas y la sociedad anónima porque haya vencimiento del plazo o porque
hayan sido los obligacionistas favorecidos en el sorteo. Es decir, que tenemos que unos debentures van a terminar su vida jurídica porque llega el vencimiento del plazo, se da el vencimiento del plazo. Pero otros va a ser que hubo sorteo y salieron favorecidos los obligacionistas. Entonces ahí ya no hay, ya no hay amortizaciones, ya no hay más, que entregar en ese caso, porque las amortizaciones se van a realizar por sorteo. Entonces ahí tenemos otra modalidad por la que se da fin a la creación o a la existencia, a la vida jurídica de los debentures. Encontramos asimismo que la sociedad anónima que va a crear los debentures no puede hacer reducción de capital si no es que lo hace en proporción a ese contenido de títulos de crédito que tiene en circulación. Es decir, no puede reducir su capital y tener un capital menor que el capital que va a estar circulando a través de los debentures en el mercado. ¿Eso qué significa? Que no va a poder haber un capital menor al capital que suma la totalidad de los debentures. Alguien que nos lea, por favor, el 551. Artículo 551. Prohibición. La sociedad creadora no podrá reducir su capital, sino en proporción al reembolso que haga de los títulos en circulación, ni podrá cambiar su finalidad, su domicilio o su denominación, sin el consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Obligación. Entonces ahí tenemos que la sociedad creadora tiene obligaciones. Aparte de los debentures, tiene obligaciones como sociedad que está creando los debentures. ¿Y cuál es esa en este caso de la publicación de los balances? Pues la sociedad creadora debe publicar una vez al año su balance revisado previamente por el contador público o auditor que está autorizado dentro de los 3 meses que siguen al cierre del ejercicio social. Es decir, cada año de ejercicio que tiene la sociedad de sus actividades, siempre se toma de enero a diciembre. Entonces, las sociedades deben de hacer una rendición de cuentas a través de la publicación de estos balances dentro de los 3 meses siguientes, enero, febrero, marzo. ¿Para qué? Para que los obligacionistas, para que los accionistas se den cuenta de cómo es que está la sociedad en cuanto a las ganancias y en cuanto a las pérdidas que pudiera tener. Ese estado de pérdidas y ganancias, pues se refleja con el balance general que va a estar presentando la sociedad en ese plazo que la ley establece. Encontramos muy importante también, que ustedes ya lo vieron, pero yo se los repito, que el elemento formal de los debentures, ya lo decían ustedes, lo tenemos fundamentado en el 553. Léalo, André, por favor. Bueno, formalidades. La creación de los títulos de obligaciones se formalizará en la escritura pública por declaración unilateral de voluntad de las sociedades creadoras. El testimonio, se inscribirá en el registro mercantil y en los registros correspondientes a las garantías específicas que se constituyen. Ahí estamos hablando entonces que tenemos el elemento formal de los debentures.
Veamos cuál es entonces el elemento personal. ¿Qué personas participan en los deventures? A ver quién nos dice. ¿Será el librador y el tenedor, licenciada? ¿Quién será el librador de esos títulos de crédito, Eddie? En este caso, la sociedad anónima que los emite. El librador es la sociedad anónima, pero también es el librado, porque es la obligada. Entonces ahí es un título que crea el librador librado. Cuando hablamos del librador librado, esos son títulos que se crean a propio cargo, porque es a cargo de la sociedad. ¿Quién lo crea? La sociedad. ¿A cargo de quién lo va a crear? A cargo de ella misma. A cargo quiere decir quién debe cumplir la obligación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la sociedad anónima. ¿Quién más, Eddie? ¿El tenedor o el obligacionista, licenciada? Los obligacionistas, muy bien. Entonces tenemos la sociedad anónima o la sociedad creadora y tenemos los obligacionistas. Elemento personal. Elemento formal. ¿Cuál va a ser el elemento formal? Por ahí Andrea ya nos dijo. Es la finalidad, las formalidades, licencia. Las formalidades. Entonces, ¿cuál es ese elemento formal? Son esos requisitos que hay que cumplir. Es esa forma que se le tiene que dar a los deventures. Es esa escritura pública que en la que se van a constituir los deventures. Entonces, el elemento formal lo tienen en el 553. La escritura pública. ¿Qué contiene la escritura pública? Ya vimos cuáles son los requisitos. Vean ustedes, solo lean el encabezamiento del artículo 554, hasta donde dice contener. Alguien que nos lea 554, solo esa primera parte. 554, contenido. La escritura de creación debe contener 2 puntos. Sí, exactamente, solo eso. Muy bien. Entonces ahí está establecido el 553 porque establece el 554. La escritura de creación deberá contener. ¿Cuál es esa escritura de creación? La que está establecida en el 553. Entonces 553 y 554 tienen una relación directa. Y vamos a encontrar que esos requisitos que están contenidos en la escritura pública, que son los del 554, en la escritura que establece el 553, son la formalidad, son el formulismo de los deventures. Entonces es el elemento formal. ¿Cuál va a ser el elemento real? ¿Cuál va a ser el elemento real? Va a ser igual ese mismo deventure, que es el título de crédito, va a ser ese dinero que usted va a entregar a cambio de los deventures para poder realizar la inversión. Porque ese elemento material, ese capital, esos intereses que va a generar después, en principio el elemento fundamental real va a ser el dinero que usted paga por recibir los deventures, ¿verdad? Entonces tenemos los deventures, o sea, los títulos de crédito, y por el otro lado tenemos el dinero. Ahí tenemos elementos reales de los deventures. Encontramos entonces que hay en un momento dado la obligatoriedad del seguro. Esa es otra parte fundamental de los deventures. Vayámonos al 556, alguien que nos lo lea.
Artículo 556. Seguro. Los bienes que constituyen la garantía especificada de las obligaciones deberán asegurarse contra incendios y otros riesgos usuales por una suma que no sea inferior a su valor destructivo. Muy bien, entonces esos bienes que van a constituir la garantía de los deventures deben asegurarse, establece la ley. Es decir, la sociedad anónima está obligada a asegurar esos bienes con los que va a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los deventures. Es decir, debe de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del pago de capital o la devolución del capital más los intereses. Ese es la garantía que debe de tener la sociedad para cumplir con los obligacionistas. Si se tratara en el caso de bienes inmuebles que van a constituir la garantía, esos deben de estar garantizados, ¿verdad? Todos los bienes que constituyan la garantía de los deventures van a ser asegurados. Otra parte muy, muy importante es que cuando se constituye los deventures, se establece en la misma escritura social y se establece también en los deventures que los mismos van a tener la siguiente característica o no. De que llegado el vencimiento del plazo, entonces los títulos van a poder ser pagados. Es decir, se va a recibir los deventures y se va a entregar a cambio otra vez el capital más los intereses. ¿Cuál capital? ¿Por qué digo otra vez? Porque se recibió ese capital. Ya el obligacionista se lo entregó a la sociedad anónima. Ahora es la sociedad anónima que debe devolverlo con la diferencia que devuelve el capital más los intereses. Vamos a suponer que ustedes son obligacionistas y yo soy sociedad anónima. Entonces, en principio, ustedes me entregan su capital y yo les entrego los deventures. Vencido el plazo o favorecidos por sorteo, ustedes me entregan a contrario censo, ustedes me entregan los deventures y yo les entregaré su capital más los intereses. Les decía que hay una particularidad, que los títulos de crédito que se crean como deventures en un momento determinado van a ser convertidos en acciones. Si la escritura social de constitución de deventures establece que los deventures van a ser convertibles en acciones, deventures convertibles en acciones, entonces al final del plazo o por el sorteo, ustedes van a poder convertirse, si quieren, en accionistas de la sociedad. Y si no quieren, se les devuelve su capital más sus intereses. Alguien que nos lea la conversión de los deventures a acciones. A ver quién lo encontró ya. Artículo 579, Linda. Muy bien. Conversión a acciones. Podrán crearse obligaciones que confieren a sus tenedores el derecho de convertirlas en acciones de la sociedad. ¿Entienden esta parte de la convertibilidad de deventures en acciones? ¿Ya las entendieron? A ver, André, ¿cómo usted entendería eso? Yo estaba analizando ahorita el artículo con esa parte, no me queda muy claro cuando dice acciones de la sociedad.
Me imagino que se refiere a la venta del bien, o no, o estoy errado. A ver qué nos dice por ahí, Eddie. Ya yo aquí ahora estaba leyendo en el libro del licenciado Villegas que dice, esto quiere decir que cuando el título es redimible dentro del plazo que se fije, el tenedor puede optar porque se le devuelva el capital que representa el título o pasar a ser accionista de la sociedad. Muy bien. Entonces, yo lo que yo entiendo es de que uno, como poseedor del título, puede pedir el dinero que invirtió o pedir ser accionista de la sociedad. O sea, no quiere decir que es obligación convertirse en accionista. Así es, Eddie. Ahora veamos, André, para que le quede claro. Sí. Ahí nos dijo una palabrita mera rara, Eddie. Cuando los títulos son redimibles. ¿Qué quiere decir si los títulos son redimibles? Que ya es el momento de pagarlos. Okay. Usted me lo dio, pero ya se venció el plazo. El título es redimible para que yo se lo pague, André. Eso quiere decir, en la primera parte que dijo Eddie, cuando los títulos son redimibles por sorteo, el sorteo debe ser ante notario. Eso también lo tienen ustedes en el 568. Y luego encontramos de los debentures convertibles en acciones. ¿Qué quiere decir? Lo que nos explicaba Eddie. Llegado el plazo o siendo beneficiado en el sorteo y ya se va a extinguir los debentures por plazo o por sorteo y está establecido en la escritura de constitución de los debentures, entonces usted puede decidir una cosa u otra. Entre pedir que se le devuelva su capital invertido más los intereses, esa es la primera opción. O la segunda, que usted quiere convertirse en accionista de la sociedad y entonces no se le entrega su capital ni se le entrega sus intereses, sino que usted se los deja a la sociedad como aportación del capital para ser accionista. Eso quiere decir. ¿Lo entendemos ahora, André? Sí, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos que la conversión del obligacionista en accionista, la conversión de los debentures en acciones, quiere decir que el obligacionista deja de ser obligacionista y se convierte en accionista. Eso quiere decir. Y que los debentures, como ya terminó su vida útil jurídica, entonces se entregan a la sociedad y a cambio de tener debentures, el obligacionista ya no va a ser obligacionista porque ya no va a tener debentures. A cambio de debentures va a tener acciones. Entonces, ¿en qué se convirtió el obligacionista? En accionista. En accionista. ¿En qué se convirtieron sus debentures? En acciones. En acciones. Así funciona. Pero ahora hay una parte muy importante que es el tiempo de vigencia para cobrar los intereses que generan los debentures. Eso es anterior. Alguien que nos lea la prescripción, por favor. Artículo 577. Prescripción. Las acciones para el cobro de los intereses prescribirán en 5 años y para el cobro del principal en 10.
La prescripción de los títulos amortizados por sorteo correrá a partir de la fecha de la primera publicación exigida por el artículo 569. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones, pero ahí no estamos hablando de las acciones del accionista, sino las acciones a ejercitar para lograr el pago de los intereses y el pago del capital. A eso se refiere. Entonces, el cobro de los intereses van a prescribir ¿en cuánto? ¿En cuánto nos dijo Juana? 5 años. En 5 años. Ustedes se pueden pasar 5 años sin cobrarlo, que en el último día del año quinto ustedes van a cobrar intereses y ahí va a estar vigente la obligación de pagarlo y el derecho de cobrarlo. Pero si tratáramos de que no es el cobro de intereses, sino el cobro del capital, entonces tenemos que la prescripción de los títulos va a ser ¿de cuánto tiempo? 10 años. De 10 años. Va a ser de 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a computar esos 5 años o esos 5 o esos 10 años? Es dependiendo del plazo de los deventures o dependiendo del sorteo. ¿Cuándo es el sorteo? Y a partir de esa fecha es que va a poder ser efectivo el cobro. Entonces, a eso se refiere la prescripción. Ahora bien, ¿qué pasa con esas obligaciones que prescriben? Pasaron los 5 años y usted no cobró. Pasaron los 10 años y usted no cobró. ¿Qué pasa? Alguien que nos lea las obligaciones prescritas. Artículo 578. Obligaciones prescritas. Transcurridos los plazos de la prescripción, la sociedad deudora podrá el importe de las obligaciones prescritas a disposición de la Universidad de San Carlos, la que tendrá acción ejecutiva para exigir dicho importe. ¿Qué es lo importante que ven ustedes aquí? Transcurridos los plazos de la prescripción, ¿qué pasa con la sociedad anónima? Tiene la obligación de entregar el dinero, licenciada, y la obligación lo tiene que hacer a través de la Universidad de San Carlos. Me imagino tal vez como un donativo, por decirle algo. Sí, efectivamente eso es el contenido central de las obligaciones prescritas. Una vez transcurridos los plazos de la prescripción, que ya vimos que son 5 y 10 años, la sociedad anónima va a poner esa cantidad de capital. ¿Sí, Eric? No, licenciada, se me activó el micrófono, disculpe. Bueno, esa cantidad de dinero y esa cantidad de intereses, ¿verdad? De capital, dinero de capital y dinero de intereses, va a ponerlo a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si fuera el caso que cumplido el plazo de los 5 y 10 años en adelante, eso no ocurre, entonces la Universidad de San Carlos va a poder exigir esa entrega de ese capital y esos intereses. A eso se refiere cuando nosotros vemos que tendrá la acción ejecutiva. Es decir, va a ejercitar la acción ejecutiva de la entrega de ese capital y esos intereses. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer como ese beneficio, ahí le dicen a Jason que no, Jason si tiene problemas con la conectividad o si él se fue de repente nada más, porque Jason siempre está preguntando de la clase, pero luego se está yendo. Entonces, ahí averiguan que no tenga problemas de conectividad. Encontramos entonces que se refiere a que el importe del capital más los intereses prescritos
de todas las obligaciones que sean debentures, de 1, de 10, de 100, de 1000, lo que sea que está prescrito y que no se cobró, entonces se va a poner a disposición de la Universidad de San Carlos. Si ese no fuera el caso y la sociedad obviamente está, la universidad está enterada de esa creación y de ese vencimiento de los debentures, igual puede ejercitar la acción ejecutiva para exigir que la sociedad le entregue esa cantidad de dinero por concepto de capital más intereses prescritos. A eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de las obligaciones que son convertibles, encontramos requisitos de esas obligaciones convertibles. Y entonces vamos a encontrar que ustedes lo pueden leer en el 580. Ahí tenemos los requisitos de las obligaciones convertibles. Encontramos que además de los requisitos generales que deben contener y de esos demás requisitos que ya vimos, también deben indicar el plazo dentro del cual se puede ejercitar ese derecho de conversión. Entonces, ese es requisito adicional, si ustedes se dan cuenta. Ya tenemos, decía Teodoro, los 5 generales y los especiales. En total nos daban 15. Pero si las obligaciones son convertibles en acciones, los debentures son convertibles en acciones, entonces también se debe indicar el requisito del plazo dentro del que se va a poder ejercitar el derecho de convertir los debentures en acciones. ¿Dónde tenemos esos requisitos? En el 580. Es decir, si ustedes buscan requisitos, los vamos a encontrar en el 386 para los que toman sus notas. Requisitos de los debentures. En el 386, requisitos generales. En el 548, requisitos especiales. Ahí ya tenemos 15. Y en el 580, requisitos de obligaciones convertibles. ¿Cuál es ese requisito? El requisito de indicar el plazo dentro del cual se va a poder ejercitar el derecho de conversión de los debentures en acciones. Ahí estaríamos. Yo creo que ustedes tienen un material en su aula virtual, es así, de los debentures. Porque justo ahora no me recuerdo. Pero vamos a ver. Les estoy ahí viendo. No. No, el último material que tienen ustedes es de los títulos de crédito representativos de mercaderías. Les vamos a subir un material de los debentures y ahí van a encontrar otro título de crédito que bueno es que lo vayan estudiando porque nos va a tener ocupadas unas 2 clases siguientes. Así es de que si hay alguna pregunta, ahí se recuerdan que tienen que ver ese su material. Ahora que van a tener un fin de semana largo, yo creo. Entonces, bueno, es que vayan a ver su material. Se los vamos a colocar ahí. Yo creo que mañana ya lo podemos tener ahí. Si no hay preguntas, Pati, qué gusto saludarle. Hoy la extrañé porque no estuvo participando.
Si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Ah, por eso, sí pues. Qué bien, Pati. Aplaudimos el esfuerzo. Gracias, Lick. Feliz noche, que descanse. Igualmente para ustedes, que tengan feliz noche. Qué gusto saludarlos. Feliz noche, Feliz Lick. noche, licenciada. Feliz noche, Lick. Igualmente.